Hermanos, aleluya. En el camino del Señor es la vida del cristiano es de aumento. Vamos aprendiendo todos los días. Hermano, vamos aprendiendo. Dice la palabra de Dios que la senda de los justos, Proverbios 4:18, mas la senda de los justos, yo se lo voy a leer, oiga con atención, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Se lo voy a decir otra vez, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. ¿Cómo es la luz de la aurora? Hermano, te paras depende de la estación del año, pero te paras, vamos a suponer ahorita en estos días, te paras más o menos a las 5:30 de la mañana, se ve que las tinieblas se están disipando, pero todavía no se ve la luz. Bien. 5:30, 5:45, se va clareando. A las 6, ahorita en esta época de junio que estamos, se ve aclarando, pero todavía no se ve el sol. A las 6:20, 6:25, empieza a salir el sol. Todavía no se ve bien, hermanos, no se ve bien. Pero ya, hermanos, como a las 8, 9, ya se ve el sol en el oriente. Pero todavía no está en toda su fuerza. ¿Me está entendiendo? Y ya a las 10 se siente más, pero todavía no está todo. Ya a las 12 del mediodía, hermano, cuidado que andaba yo ayer. ¿Qué fue ayer? Ayer o antier. Andaba yo cortando la yarda, hermano. ¿Cómo la ves desde ahí? Ay, hermano, pero andaba cortando con una máquina, la antigua, de esas que no usan gasolina, ni luz, ni electricidad, ni nada. ¿Las conocen esas? Es una máquina que trae cuchillas, no tiene motor. Hermano, ¿y por qué compré una de esas? Para no respirar el smog, hermano, porque hace daño. A mí me duelen los pulmones con tanto pulmón. Así cuando estoy respirando, así, me duelen los pulmones, y de veras. Entonces la compré, hermanos. Esa no tiene motor, no tiene luz, no tiene gasolina, no te gasta gasolina, nada. Pero ahí sí tienes que sudar la gota gorda, amiguito lindo. Es unas cuchillas. ¿No las han visto, hermanas? Son las que usaban hace 100 años. Pero todavía las venden. Son unas cuchillas y tú las empujas, así tienen 2 ruedas y las empujas. Ay, hermano lindo, cuando la yarda está grande y ahora como ha llovido, ahí vas a sudar la gota gorda, hermano. Ya después ya no pude, tuve que usar la otra, la de gasolina. Ahí, aunque sea algo a salir con machete, a veces le he hecho también otras veces ahí. El caso de hacer la cosa. Lo que quiero decir, hermanos, es que con el solazo, no, hermanos, está tremenda la cosa. Hermanos, la vida del cristiano va en aumento. Cuando te convertiste, sentiste gozo, alegría, pero hay un aumento. Ha habido un cambio, pero va a un aumento. Ya no eres el que antes eras, pero hay un aumento. Ya no les dices a los que se atraviesan en el tráfico, oye, es tal por cual esto, el otro, y maldiciéndolo y haciéndole señas con los dedos. Ya no, pero todavía hay un aumento. ¿Sabes qué? Todavía ha habido un cambio, pero tienes que seguir en aumento hasta que el sol, oye, el sol de justicia nazca en tu vida. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo Jesús. Tiene que verse el sol de justicia en tu vida. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mira, hermanos, yo conocí a un hermano cuando yo era niño. Fíjate, yo era un niño como de la edad de, ¿qué edad tiene el hermanito aquí, hermana? ¿Su niñito? ¿Él? Como un año menor que él, de 10 años yo tenía, más o menos. Yo me acuerdo ver a un hermano, hermanos, que lo veías, ese hombre brillaba. Era un hombre de mucha consagración, hermano, brillaba su rostro. No literalmente, hermano, pero casi brillaba. Hermano, ese hombre se llamaba el hermano Salvador, allá, fíjate, allá en México. En una iglesia de como de 1500 personas, él se distinguía, era una cosa. Un día se fue la luz en la iglesia. Cuando se iba la luz allá en México, hermanos amados, allá en México, estamos hablando hace casi, hermanos, por favor,
Y estamos en la iglesia, en una parte que era la librería de la iglesia, la bookstore, la librería, no biblioteca, librería, donde se venden libros. Y se va, pero dicen, no era ni predicador, era un diácono nada más. Ahí recogía la ofrenda, pero brillaba su rostro. Los amados, dice, ¿qué les parece si nos ponemos a orar? Venga la luz. Oye, vamos a orar por una cosa seria, que se salven las almas. O sea, mi punto es, ¿qué importancia es que venga la luz, hombre? Prendan una vela, no veladora, una vela, una lámpara. ¿Qué es eso que venga la luz, hombre? No estábamos ni en el... No, hermanos, nada más estábamos ahí en la librería, ya había acabado el culto. Y lo que a ti te importa si tú caminas con Él. Pero a ellos les importa. ¿Sabes lo que yo voy a hacer? ¡Ay, ay, ay! Tengo una hermana que ella es muy linda. Bueno, todas mis hermanas son lindas, ¿verdad? Pero algunas son medio enojonas, pero yo las quiero a todas. Pero si están viendo en el Facebook, yo las quiero a todas. Pero tengo una hermana que es tenía una perrita. ¿Qué perrita? Perrota fea, muy mala la perra. A mí no me quería tampoco, me ladraba. A mi mamá un día le dio un aventón. Mala la perra, fea. Oh, hermano. Se enfermó la perra, hermanos. Ya estaba vieja. Ya estaba vieja la perra, hombre. Pues, hombre. Se enfermó. Estaba ya mala y toda, y atrabancada y brava y toda, y mordió a mi hijo Daniel. Pero son animales, pues, dije yo. Pero me dice mi hermana, vamos a orar. Estaba en un grito. ¡Ay, Daniel, vamos a orar! Se muere. ¿Qué está haciendo? Se muere. Hermano, mi mamá oró. Los veterinarios le dijeron, ya no tiene esperanza tu ver. Estaba echando sangre, estaba echando los hígados, pedazos de hígados, de pulmón. Yo no sé qué estaba echando la pobrecita perrita, hermanos. Ay, hermanos. Y mi mamá oró. Y yo cuando vi a mi hermana tan triste, yo oré también a Dios. Oye, hermano, yo estoy acostumbrado a orar por las almas, a orar por los que los enfermos sanen, pero no para que los perros sanen. ¿Qué nomás? Pero a ella le importaba. Y oramos. Y la ingrata perrita duró otros, ¿qué? 5, 6, 7 años. No. Creo que ahí fue. Ay, hermanos, a Dios le importa. A Dios le importa. Dios te ama. Dicen en el mundo, Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. Pues te voy a decir una cosa, Dios sí, a veces, si Él quiere, cumple antojos. Hermanos, que la sana el Señor, que la endereza el Señor. Ahí en una colonia muy pobrecita, muy humildito, los hermanitos lindos allá en Reynosa, hay unas partes muy necesitadas. ¡La sanó Dios! ¡Aleluya! ¡Dios hace maravillas! Estaba yo por el otro lado de Reynosa, por acá por Dona, del este lado. Me dice un hermano, ay, hermano, mire cómo Dios. Yo estaba trabajando ahí en el campo, piscando naranjas, porque allá hay muchas naranjas, allá en la frontera de Reynosa para acá, de este lado, se llama McAllen, Dona, todas esas, Westlaco, toda esa parte de aquí de Estados Unidos, hay muchas naranjas. Un hermano estaba trabajando en el campo, en la labor, piscando naranjas, porque hay muchos árboles de naranjas. Y dice, hermano, se llama el hermano Domínguez, también es Domínguez, digo, yo le digo que es, digo, al hermano, a lo mejor somos primos, digo, bueno, pero lo importante es que es hermano. Porque hay quienes no parecen hermanos, parecen primos. Pero ese es otro tema, hermanos. Ese es hermano. Y también se apellida Domínguez. Digo, pues a lo mejor somos primos, hermano. Dice, hermano, estaba yo en el calor trabajando y me acosté debajo de un árbol a la hora del lonche. Y tenía una sed. Y ahí estaba una señora que vendía cocas, pero no traía ni un solitario billete de $1 para comprar una coca en $1.
Pero también el trabajador, el manager, ¿cómo? Capataz, traía su bote de agua para que tomaran agua en el calor. No, pero el primo o el hermano Domínguez quería coca, pero no traía ni $1 para comprar una coca. Y se acostó debajo del agua. Hombre, hermano, fuera sido yo, me voy a tomar agua, perdón. Me voy a tomar agua. Me agarro una naranja con permiso del dueño. Oiga, regálame una naranja, me la como ya. No, hombre, el primo quería coca, pero no traía dinero. Y se acostó, mis hermanos, así debajo del árbol. Y le dijo a Dios, fíjate nada más, fíjate lo que le dijo. Hermano, fíjate lo que le dijo. Él me lo dijo, es un hermano sencillo, yo le creo porque yo sé que Dios hace cosas maravillosas. No traía ni $1 para comprarse una coca. Y el tremendo del primo Domínguez no quería tomar agua. Hombre, tómate el agua, te hace bien a los riñones. Peor que no traes $1. Y se acuesta debajo de una árbol así. Ay, si tuviera $1 para comprarme una coca. Mira, nomás se pone a ponerse a orar. Así, hermanos. Yo no me pondría a orar así, hermanos. Yo me pondría a orar, Señor, gloria a tu nombre, gracias, Señor. Y vamos a orar por las almas, por las luchas, por las pruebas, que los enfermos sanen, que las almas sean salvas, Señor. No, alabar a Dios, bendice a los pastores, bendice a los evangelistas, bendice. Este tremendo primo se pone, ay, Señor, si tuviera tuviera que tomar una coca, no traigo dinero. Está acostado, volteando para arriba, abajo de las ramas del árbol, hermano, y de repente en la rama de un árbol, en la división de una rama de un árbol, en la Y de un árbol, se puede decir, ¿verdad? Porque ya ve que las ramas se hacen división así. Que va viendo y no lo podía creer, hermanos. ¿Qué crees que vio? $1 enrolladito. No lo podía creer, dice, hermano, no lo podía creer. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué hizo? Pues que lo agarro, hermano, que me voy con la señora de las cocas y que me compro mi coca. Y la compré y me volví a acostar debajo del árbol. Y dije, y estaba tomando la coca. Ay, qué rica la coca. Y dice, ay, qué ingrato soy, ni gracias le he dado a Dios. Ni gracias le he dado. Ay, Señor, perdóname, gracias por el $1 que me mandaste. Porque así somos ingratos también, hermano. Yo ese testimonio yo sí lo creo, porque ¿sabes qué? Dios hace maravillas así. Y hasta lo ingrato que fue también se lo creo, porque se tomándose la coca y ni gracias le había dado a Dios. Así mismo somos de ingratos. Pero mira, hermano, no vamos tan lejos. Una vez mi mamá, aquí está mi mamá, 80 años. No teníamos que comer. Óyeme, éramos una familia éramos yo, Daniel, Marisela, Eloísa, Consuelo, David, Esther, 6 hijos, papá y mamá, 8, y la tía Quirina. Era una tía, hermanos, que vivía con nosotros. Pobrecita, hermano, nos daba unas perlas esa tía. No va a ser, ay, pobrecita, siempre que la menciono me acuerdo que unas perlas. Ay, hermano, no, esa con lo que hallara, hermano, la chanca, el cinturón, el cable de luz, todo te pegaban. Ay, pobrecita. Y tenía muy buen apetito. Pero saludos, tía, si nos estás viendo por el Facebook. No teníamos que comer nada. Y lo único que tenía mi mamá era 3 blanquillos, hermano, para darle a comer a 9 personas. Y para acabarla de acabar, no tenía ni aceite para freírlos. Y le dice, y ya nos íbamos a ir a predicar. Y le dice a mi papá, yo me acuerdo, hermanos, le dice a mi papá, oyes, José Luis, Pepe, porque así era su sobrenombre de mi papá. Dame para comprar aceite. Mi papá se estaba restaurando en el espejo, se hizo el sordo. No tenía dinero para comprar una botellita de aceite para comer. Ay, y como no tenía dinero ni le contestó, se hizo el sordo. Porque a los hombres, hermano, cuando oímos algo que no nos conviene, mire, a los hombres, mire, yo oí por ahí que a las mujeres lo que les entra aquí, les sale por aquí.
Y a los hombres lo que nos entra por aquí, nos sale por aquí. Nos entra por un oído y nos sale por el otro cuando no nos conviene. Y a mi papá le entró por un oído y le salió por el otro. No le hizo caso a mi mamá. No tenía dinero para comprar. ¿Me está entendiendo, hermano? No era que no quería, no tenía dinero. Y ahí mi mamá frió 3 blanquillos con un pedacito, una uñita de mantequilla. ¿Te has encontrado cuando la mantequilla nomás te queda el puro papel de la mantequilla? Y una uña de mantequilla. Pues con eso mi mamá frió los 3 blanquillos. Hermano, estábamos viviendo por fe, estábamos dedicados completamente al evangelismo, estamos pasando pruebas, pero Dios no se olvida de tu prueba, Dios no se olvida de tu lucha, Dios no se olvida de lo que estás pasando, Dios sabe lo que estás pasando. El hombre quizá no sabrá, el vecino quizá no sabrá, tu familia quizá no sabrá, pero Dios sí sabe y Dios sí puede, y Él no nada más no puede, Él quiere. Mira, hay gente que quiere ayudarte pero no puede. Y hay gente que puede ayudarte y no quiere. ¿Te has encontrado gente así? Hay gente que te quiere ayudar, hermano, pero pobrecitos no te pueden ayudar. O te quieren ayudar en un problema económico. Los pobrecitos, hermanos, no te pueden ayudar. Están, hermanos, pasando una prueba de lucha, no pueden. Y hay quienes sí pueden, pero no quieren. Unos pueden y no quieren, otros quieren pero no pueden. Pero Dios sí puede y sí quiere y sí sabe. Y todo lo que necesitas es confiar, alabarle, glorificarle y darle gracias. Hermano, nos fuimos para la iglesia. Yo prediqué, yo tenía como 10 años también, hermano. Muchos milagros en esos. Estaba chiquito, hermanos. Estamos hablando de 45 años, hermano. Y fíjate que bien me acuerdo. Tenía 10 años. Hermano, llegamos a la iglesia temprano. Todavía no empezaba el culto. Llega una hermana. Fíjate, acuérdate, no teníamos aceite. No tenía mi mamá aceite para freír los blanquillos. Le dice a una hermana, a mi mamá, le dice: hermana, Dios la bendiga, sentí traerle esto. Le da una bolsa de papel. Así de esas del mandado, pues. Antes se usaban bolsas de papel, ahora se usan de plástico. Y le dice, y mi mamá, ay, gracias, hermana, y se la da a mi papá, y mi papá, curioso, ¿qué es eso? Hermano, una botella de aceite, de al litro, de esas botellas grandotas de vidrio, no plástico corriente, de vidrio, y la marca, era una marca antigua en México, que se llamaba El Libertador, aceite de Libertador, no sé si alguien se lo conoce, estamos hablando de casi 50 años, hermanos, hombre. Yo creo que aquí ustedes no lo hacían todavía. El libertador. ¿Sabes de quién me acordé? Cristo es nuestro libertador. Salmo 107, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Los libró de su ruina. Él es nuestro libertador. Y me dice a mí, ay, hijo, dice, perdona mi humilde ofrenda. Y me dio 600 pesos mexicanos hace 45 años. Era muy buena ofrenda. Digamos por fe. Lo que te quiero decir, hermano, es que Dios sabe lo que necesitas. Todo lo que te necesitas es clamarle a Él. Mira, ya no teníamos que comer, nomás 3 blanquillos. Ahí los frió mi mamá, nos fuimos ahí medio hambrientos, medio comidos, medio ahí. ¿Quién sabe cómo le hizo mi mamá para multiplicar los 3 blanquillos? Pero nos fuimos a alabar a Dios. Alábale y glorifícale y vente a la casa de Dios. Vente a alabar a Dios. Te felicito que estás en la casa de Dios. Cuando el diablo te diga no vayas a la iglesia, vente más a la iglesia. Pero no vayas a la iglesia, vente más. Es que el diablo sabe que hay una bendición y no quiere que vengas, vente más. Quédate en casa, quédate en casa. Dile, diablo, tú, quédate en tu casa. Yo me voy a la casa de Jehová. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. A su nombre. Pero hermano, hay un secreto para hablar con Dios. Y es lo que te quiero hablar en esta hermosa tarde. Había un hombre que se llamaba Elcana en la Biblia. Y este hombre tenía
Dice la Biblia que tenía una esposa que se llamaba Ana. Pero si leemos antes, dice la Biblia que este hombre, dice el versículo número 2, 1 Samuel 1:2, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Alguien dirá, ¿cómo que tenía 2 mujeres, hermano? Eso era, hermanos, Dios le permitía al hombre por la dureza de su corazón en el Antiguo Testamento. Pero ahora, en la gracia, el Señor Jesucristo dice que en el principio no fue así. Dios hizo a Adán y a Eva. No hizo a Adán y a Eva y a Elizabeth o María. No. Hizo a Adán y a Eva. No hizo a Eva y a Adán y a Esteban. Y 2 hombres y una mujer. No. Un hombre y una mujer. Me dijo una vez un joven, no, pero es que yo no puedo ser hombre de una mujer. Le di una reprendida. Dicen, yo quiero ser como los reyes en la Biblia, que tenían muchas mujeres. Le dije, mira, en primer lugar, tú no eres rey. En primer lugar, más antes de eso, en primer lugar, no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento. En segundo lugar, tú no eres rey. Y en tercer lugar, le di una buena reprendida. Porque hay que reprender, hermanos. A veces le dice un consejo, dale un consejo, hombre. Viene alguien, un joven o alguien, a pedirte un consejo, a decirte algo, tienes que dar. Pero en ese tiempo, por la dureza del corazón, Dios lo permitía. Pero ahora ya no estamos así. ¿Entendió? Mis hermanos que están viendo por el famoso Facebook, los estamos viendo aquí. Hermanos calladitos ahí a las 2 de la mañana, están en el Facebook a las 3 de la mañana, muy calladitos, coqueteando en el Facebook. No aquí, hermanos, por allá, por allá por Luisiana, por China, por África. No, hermanos, Dios eso. Entonces, hermanos, pero había una situación. Dice la Biblia que Ana no tenía hijos y la otra, su rival, se llamaba Penina, ella tenía hijos. Pero Elcana amaba a Ana, pero a Penina, hermanos, la quería también. Pero Dios, dice la Biblia aquí en el versículo 5, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Fíjate cómo la situación. Te voy a decir una cosa, hermano. Ana estaba pasando una prueba, una lucha, una dificultad. Te quiero decir que todos vamos a pasar pruebas, luchas, aflicciones y dificultades. Pero la aflicción y la prueba, oye, hermano, la aflicción y la prueba no te van a tumbar. La aflicción y la prueba te van a hacer crecer y te van a hacer madurar y nos van a hacer orar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero te quiero decir una cosa, hermano, que Ana quería tener hijos. Hoy en día la gente no quiere tener hijos. Hoy en día mujeres abortan los hijos. En aquel tiempo se veía estimado, como es lo correcto, tener hijos. Ella quería tener hijos. Pero ¿qué podía hacer? Estaba fuera de su poder. Y mis amados hermanos, se entristecía. Y su rival la irritaba. Yo me imagino, le decía quizá, mira, yo tengo hijos, tú no tienes. Hay gente mala, hermanos. Hay gente mala. Oye, desde chiquitos tenemos una naturaleza, hermanos, mala. Hay niños en las escuelas que ven a un niño que está enfermito o que tiene una discapacidad, le hacen burla, lo que en las escuelas llaman bullying. Mira,
le hacen burla. Mira, tiene un defecto físico, le hacen burla. Oye, es una crueldad. Gente orgullosa que se cree mejor, que tienen ese orgullo en lugar de darle gracias a Dios. No te aflijas, hermano, ni te apures. Jehová está cerca del quebrantado de corazón. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Hermano, cuando alguien te hace algo, no te preocupes. Si tú estás caminando con Dios y ellos andan haciéndote mal, pobrecita de la persona, óyeme bien, pobrecita de la persona o de la que te haga mal si tú estás caminando con Dios. ¿Sabe qué, hermano? Porque no saben que el que te defiende a ti y a sus hijos se llama Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. ¡Aleluya! Estaba yo predicando allá por las montañas de México, hermanos, allá por las montañas de Tamaulipas o Tampico, quién sabe por dónde andaba yo. Y decía el pastor: hermanos, a mí me da tristeza cuando alguien me hace un mal. No por mí, por ellos, porque sé que Dios les va a meter una buena paleada. ¿Es cierto, hermanos? El que te toca a ti, hermano, se mete en problemas con Dios. ¿Y sabes qué, hermano? Tú tienes que darle gracias a Dios porque Dios está contigo. ¿Sabes por qué David no le tuvo miedo a Goliat? ¿Sabes por qué David no le tuvo miedo a Goliat? Y Goliat era semejante grandulón, hermanos. ¿Sabes por qué no le tuvo miedo a Goliat, hermanos? Porque David sabía un secreto. ¿Sabes cuál secreto sabía David, hermano? David sabía. Mira, ¿sabes cómo le dijo David cuando vio a Goliat, que decía: no soy yo el filisteo Goliat y vosotros los siervos de Saúl, escogiendo un hombre que venga conmigo? Si yo pudiera más y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Pero si él pudiera más que yo y me venciere, entonces nosotros seremos vuestros siervos. Hoy he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. ¿Sabes qué dijo David? ¡Ay, qué gigante! ¡Ay, está muy grande! ¡Ay! Todo mundo le corría a Goliat, nadie le entraba. ¿Sabes qué dijo David? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Sabes qué quiere decir filisteo incircunciso? Filisteo que no era del pueblo de Dios, incircunciso que no tenía el pacto de Dios en su cuerpo. Porque los israelitas eran circuncidados, tenían el pacto de Dios en su cuerpo. O sea, David estaba diciendo: ¿quién es este filisteo incircunciso? Como decir, ¿quién es este mundano, inconverso, que no es del pueblo de Dios? ¿Quién es este borracho, tecato, marihuano, drogadicto, afrentoso, mundano? ¿Quién es este filisteo incircunciso asqueroso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Sabes cuál era el secreto de David? Que David sabía que David era pueblo de Dios y Goliat no. David sabía que él tenía el pacto de Dios y Goliat no. David sabía que Dios estaba con él y con Goliat no. David sabía que Dios estaba con él, el Todopoderoso. Aleluya. Y con Goliat no. Hermano, no era. Si David era valiente, hermanos, pero no era que nomás era muy valiente, es que David sabía. Mucho sabes, mucho puedes, decía mi papá. Poco sabes, poco puedes. David sabía que él era pueblo de Dios y de Goliat no. David sabía que él era hijo de Dios y Goliat no. David sabía que él tenía el pacto de Dios y Goliat no. David sabía que Dios estaba con él y con Goliat no. No tuvo miedo. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Y fue David, hermanos. Oye, hermanos, todos le tenían miedo, hasta su hermano mayor lo regañó. Le tenían miedo a Goliat, lo regañó a David. Pero en el nombre de Jehová de los ejércitos fue con una onda, una piedra, una onda. No era la piedra, no era la onda, era el poder de Dios que estaba con él.
Deja que Dios te defienda. ¿Quieres que Dios te defienda? Descansa en Dios. Y tú no pelees en tu propia fuerza. Hermano, las batallas espirituales se pelean no peleando carnalmente, peleando de rodillas. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Y Dios le contestaba la petición que hacía, porque Jeremías doblaba sus rodillas. Ay, perdónenme, hermanos, ando un poco desentonado. Ando un poco desentonado, hermanos, perdónenme. Pero así va el canto. Y Dios le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que contestes la mía. Aleluya. Pero hay otra versión que dice, y Dios le contestaba la petición que hacía, porque Jeremías doblaba sus rodillas. Hay que doblar rodillas, hermano. Yo predicaba con la hermana Crispín, ¿no conocen aquí? Quizá el pastor, hermano pastor, conoció a la hermana Crispín. Era una hermana pastora. Los cultos sí la conoció, claro que sí, porque iba un amigo nuestro, hermano Saúl Torres. Saludos, hermano, si nos estás viendo por el Facebook. Iba a tocar y decía mi hermano Saúl, hermano, ¿no ha ido con la hermana Crispín? Decía el hermano Saúl, hombre, para ir con la hermana Saúl, hermana, ¿no ha ido con la hermana Crispín? Le decíamos al hermano Saúl, ¿no ha ido con la hermana Crispín? Decía el hermano Saúl, tocaba el acordeón muy bien, hermano. Dice, no, hombre, para ir con la hermana Crispín, hay que llevar lonche. Hablaba así, muy norteño el hermano. Muy lindo hermano Saúl. Saludos, hermano, si lo estás viendo. ¿A qué llevar lonche? Pues sí, porque los cultos terminaban a las 11, 12 de la mañana, de la medianoche. 11, 12 de la medianoche. Pero una cosa que decía la hermana Crispín era muy serio, nunca se me olvidó. Decía hermanos, decía la congregación, hay que tener fe, ya están los asientos muy duros y todo, y no hay trabajo. Hermano, ¿quiere tortilla? Y los hermanos decían, sí. Decía la hermana, si no hay rodilla, no hay tortilla. ¿Quiere café? ¿Quiere café? Sí. Si no hay fe, no hay café. Oiga, no se me olvidó. ¿Quiere rodilla? ¿Quiere tortilla? Si no hay rodilla, no hay tortilla. ¿Quiere tortilla? Doble rodilla. ¿Quiere café? Tenga más fe. Pídele a Dios. No tienes que pelear, hermano. No tienes que pelear. Dios pelea por ti. Pero tienes que entender que la prueba. Mira, fíjate lo que quiero decir, hermano. Fíjate lo que dice el texto. Ay, hermano, si nosotros meditáramos en la palabra, dice el versículo 5. La versión moderna dice, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Pero el hebreo, la versión antigua, la versión King James, no dice así. Entonces te voy a decir cómo dice la versión antigua y el hebreo. Dice, aunque Jehová había cerrado su matriz. King James, but the Lord had shut her womb. Y en el hebreo, dice, es la palabra sagar, dice, va Jehová, que los judíos pronuncian Adonai, sagar Rahamach, Jehová había cerrado su vientre. Así lo dice, igual que la versión antigua. La versión moderna dice que no le había concedido. Es casi lo mismo, pero lo más literal es Jehová había cerrado su vientre. ¿Por qué te quiero decir esto, hermano? Porque las pruebas, luchas, dificultades no vienen solas.
todo está, óyeme bien, bajo el control de Dios. ¿Quién había cerrado el vientre de Ana? Jehová. Aquí lo dice. No, hermano, pero es que en el original no dice así. ¿Cómo que no? Va Jehová Sagar Rahamach. Jehová había cerrado su vientre. En la versión antigua 1909. Porque dice, aunque Jehová, dice, versión antigua 1909, había cerrado su matriz. ¿Qué te quiero decir? Dios, y si tienes una Biblia en inglés, llegando a la casa lo puedes leer en inglés. En inglés dice también King James Version, but the Lord had shut her womb. La American Standard, una versión muy buena también, American Standard Version en inglés, también, hermanos amados, dice que el Señor había cerrado su vientre. Bueno, mis hermanos, es lo que dice el original. But Jehovah had shut up her womb. ¿Por qué dice que Jehová había cerrado su vientre? Hermano, porque nada pasa si Dios no lo permite o sea, cuando pasa algo, o Dios lo hace o Dios lo permite. Todo está bajo la autoridad de Dios. El diablo no se manda solo. ¿Tú crees que el diablo te puede tocar a ti? ¿Tú crees que el diablo te puede tocar a ti? ¿Tú crees que el diablo te puede tocar a ti? No puede. Y si Dios permite que el diablo nos ataque o nos tiente, es con permiso de Dios. Y si Dios le da permiso al diablo, es porque Él sabe que tú, en el nombre de Cristo, puedes vencer a un enemigo que ya está vencido. Oye, vencer a un enemigo que ya está vencido. Aleluya. A su nombre. Aleluya. ¿Quién vive? Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. Pero hermano, Ana se fue a orar y lloró con amargura. No negó la prueba, pero se fue a orar. Y yo te quiero decir, hermano, habla con Dios. ¿Sabes cómo se fue a orar? Se fue a orar con amargura de su alma. Dice la Biblia que oró a Jehová y lloró abundantemente. Hermano, yo te quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que lloraste delante de Dios? Hacemos unas oraciones, hermanos, a veces tan mecánicas. Yo el otro día, lo digo con vergüenza mía, voy a contar un chisme, pero no del hermano, de la hermana, voy a contar un chisme mío. ¿Sabes que el chismoso habla de todo el mundo menos de él? Ya nomás. Ay, hermano, yo no entiendo a los hermanos, ¿sabes? Hermano, le tengo una, fíjese que el hermano fulano de hermana, fíjate que dicen que las hermanas son chismosas. A veces hasta los hermanos son chismosos también. Ay, bueno, no voy a decir que son chismosos, ni las hermanas ni las hermanas ni los hermanos son chismosos, pero como que de vez en cuando se les sale un chisme por ahí que no vale ni viene al caso nada. Bueno, yo te voy a contar un chisme mío. Yo antes de manejar me pongo a orar. Mira nomás, ay, el hermano Denny, qué hermano tan consagrado, se pone a orar. Hermano, no es que yo diga que soy tan consagrado, con tanto loco que hay en la carretera, marihuano, borracho y loco, yo me pongo a orar, que Dios me proteja. Entonces yo me puse a orar y luego oye, hermano, me puse a orar para protección, que Dios nos proteja, que Dios protege. Y luego carros viejos que uno maneja también, se les amuela algo. Y me puse a orar con mucha fe. Me puse a orar. Gracias. Y me puse a orar. Gracias. Estamos orando por estos alimentos que vamos a probar, que nunca falten en nuestro. Ay, no. Oramos que tengamos un buen viaje y que no se descomponga. Estaba orando por los alimentos, según yo.
Dije, ay Señor, ¿qué me pasa? Oraciones mecánicas. No es la primera vez que me pasa. Un día llegué, cuando yo trabajaba en lo material, llegué cansado del trabajo, me puse a orar. Llegué a la casa del trabajo, no a prender la televisión, a ver qué dice el mundo millonario, o el cine millonario, o las diablonovelas, o el Telemundo. No, yo me puse a orar. Ay, el hermano de Nique, hermano tan consagrado. No, hermano, pero me puse, mi alma estaba sedienta, y me puse a orar, y me hinqué de rodillas y me puse a orar. Y me puse a orar, gracias por estos alimentos que nos das. Ay, Señor, perdón, ay, Señor, ay, Señor, perdón. Gracias, Señor, que me permitiste llegar. Y ahí me puse a adorar. Estaba orando por los alimentos. Oraciones mecánicas. Decía mi papá, oye, mi hijo, me decía cuando yo estaba niño, oye, no entiendo al hermano, no sé, a lo mejor hacía mal mi papá en juzgar. Y estaba un hermano lindo, siervo, predicador, y estaba orando y predicando. ¡Ah, oramos! ¡Ah, estamos orando! ¡Que sea la bendición! Dame dos, por favor. ¡Ah, estamos orando! Oye, estaba orando y luego le dice al músico, como si nada. ¡Estamos orando! ¡No aprendamos a decir! Dame sol, por favor. ¡Ah, estamos orando! Dice mi papá. Dice mi papá, no sé, a lo mejor hacía mal mi papá. Si no te gustó, reclámale a mi papá. No, es que mi papá ya partió. Hermano, mi papá decía, yo creo que hay que concentrarse más en la oración, ¿no? Estás orando, ponte a orar. Pero este hermanito les decía a los músicos, ay, ¿cómo si nada? Dame dos, sol, o dame sol. Bueno, hermanos, yo no sé, eso me lo decía mi papá. Si no te gustó, reclámale a mi papá. Pero lo que yo entendí es que concéntrate cuando vas a hablar con Dios. Y Ana lloró. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos delante de Dios? Oramos sin llorar, oramos sin ayunar, oramos sin madrugar, oramos sin velar, oramos sin ahínco, oramos sin clamar. Y nos preguntamos por qué no viene la respuesta. Ana lloró. Hermano lindo, hermano, hermana, pídele a Dios. Dios te oye, Dios te va a ayudar. Yo no sé qué problema estás pasando, pero Dios te... Y mira, otra cosa que te voy a decir de Ana. Oró una oración que no se oía. Fíjate, dice la Biblia, ella y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, o sea, Elí la tuvo por borracha. Porque Ana, hermanos, fíjense muy bien, aunque estaba orando tan intensamente, dice que oraba en su corazón y su voz no se oía. Es que no es el volumen de tu voz, es el volumen de tu fe. No es el volumen de tu voz. Mira, yo soy gritón, hermanos. Pero si tú también eres gritón, gloria a Dios, somos dos ya, qué bueno. Pero no, está bien, yo soy gritón, hermanos. Yo soy gritón. Pero mi mamá me decía de chico: ¡hey, bájale la voz! ¡No estás en el cerro! Y yo de chico: mamá, fíjate que esto, que el otro. ¡Bájale la voz! ¡No estás en el cerro, muchacho Pero si tú eres gritón, qué bueno, somos dos o somos tres. Pero recuerda que no es el volumen de la voz,
es el volumen de la fe. Y Ana estaba orando así en su corazón, así, pero nada más sus labios se movían pero estaba en el corazón, en su corazón. Esa es la oración, hermanos, que vale la oración de corazón. Y sus labios se movían. Y Elí, el sumo sacerdote, la tuvo por borracha. Dijo, esta está bien borracha. Y le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Como decir en estos tiempos, ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Hermanos, ella tenía una oración de corazón. Habla con Dios de corazón. Pídele perdón de corazón. Tú sabes lo que has hecho, yo sé lo que he hecho, sabemos lo que hemos hecho. Y tenemos, a veces, mira hermano, a veces la bendición no viene porque hay un pecado escondido. No hemos perdonado. Y así no viene la bendición. De corazón y en tu corazón, háblale a Dios. Pero te voy a decir otra cosa, una cosa muy importante, hermanos. Fíjate qué actitudes de Ana. Ana aceptó la prueba, número 1. Número 2, clamó a Dios. Número 3, le lloró. Número 4, hablaba en su corazón, no en el volumen de su voz, en el volumen de su fe. Y número 5, fe humilde cuando la reprendió el sumo sacerdote. Cuando le dijo, porque pensó que estaba borracha, porque nomás sus labios se movían y no se oía su voz. ¿Hasta cuándo estarás borracha? ¿Qué hizo Ana? Te reprendo, mira nomás. Eres el sumo sacerdote y mira qué falta de discernimiento tienes. No estoy borracha, estoy orando. Le digo así. Fe humilde. Y le dijo, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Hermano, tienes que tener mucho cuidado. No puedes, fíjate, fue respetuosa con el hombre de Dios. No podemos pensar que Dios nos conteste las oraciones y no tratamos con respeto al hombre de Dios. Y lo digo esto, hermano, porque es una realidad. Hay gente que cree que levantándose contra la obra de Dios o siendo irrespetuoso al hombre de Dios o al pastor de una iglesia, y creen que así que no les pasa nada. Estás equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque estás levantándote contra la obra de Dios. Y el sumo sacerdote Elí, hermanos, Dios mismo lo reprendió, porque él no corregía a sus hijos. Mira, yo me gozo ver los hijos de mi hermano pastor, tan obedientes, tan lindos, tan de nuestro hermano pastor, de nuestra hermana sierva de Dios, nuestra hermana Martínez, qué lindos, pero los hijos de Elí no eran así. Mira, unos hijos ejemplares, trabajando. Ayer uno de ellos hasta me sirvió de policía para estacionarme allí, corriendo a los morenitos, váyanse para allá, morenitos, estos tremendos fiesteros. Qué lindo eso. Elí no era así. Elí consentía a sus hijos en hacer lo malo. Pero aún así, Ana no le faltó el respeto. Esta mujer de Dios. Tú no puedes esperar que tu oración llegue al cielo si andas en contra de la obra de Dios, o en contra del hombre de Dios, o en contra de tu hermano. Así no es. Yo tengo que, mira el mandamiento que el Señor nos dio. ¿Qué es? Dice, un nuevo mandamiento os doy. ¿Qué dijo el Señor, hermanos? Un nuevo mandamiento os doy. ¿Qué? Que os améis los unos a los otros,
como yo os he amado. Hermano, y para terminar, esta mujer oró específicamente. Quería un hijo. ¿Y sabes para qué lo quería? Para dedicárselo a Dios. Versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Quería un hijo para dárselo a Dios. Imagínate. ¿Sabes lo que hizo esta mujer, hermano? ¿Sabes lo que hizo? ¿Sabes qué pasó? Dios le concedió ese hijo. Dice la palabra del Señor: y Jehová se acordó de ella. Y dice la Biblia: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Y sabe lo que hizo esta mujer, hermanos? Apenas hubo, hermanos amados, destetado al niño. Apenas lo hubo destetado. ¿Qué es destetar, hermanos? ¿Sabe qué es destetar? Exacto. Weaned en inglés. Lo había criado a la edad de que ya podía comer comidita sólida y no estaba pecho, que normalmente es una edad de unos 2 a 3 años. Vamos a suponer 3 años. 2, 3 años. 2 años, hermano, porque nada más 2 años. ¿Sabes qué hizo? Fue y lo llevó al templo. No era que el templo quedaba ahí, hermanos, ahí cerquita. Lo llevó y lo dejó. Óigame bien, su hijo, oiga, hermano, su niño. Mira los niños tan lindos, hermano. Mira la edad tan bonita de los niños, hermano. Yo quisiera que mis hijos se volvieran niños otra vez. Cuando están de 2 años, hermanos, desde 1 año. Ay, hermanos. A un niño bonito. Lo llevó al templo, donde estaban los malos de los hijos de Elí, que eran unos malos. Ahí lo llevó de niño. Ay, pero ¿qué pasa si le pasa algo? Ay, ¿qué pasa si le hacen algo a estos malvados? Porque eran malos esos hijos, hermano, de sacerdote. Eran fornicarios, eran malos. ¿Qué tal si me le hacen algo? Está chiquito, mi hijo. Ay, no, déjame que crezca hasta los 5 años. No, hasta los 6 años. No, hasta los 7. No, pues hasta los 12. No, pues ya, hasta los 15. No, pues ya, mejor que nos esperamos hasta los 18. No, nada de eso. Lo dio chiquito, 2, 3 años. Cumplió su palabra. ¿Sabes cuándo lo veían? ¿Sabes cada cuándo lo veía esta mujer de Dios? Pues cada fin de semana lo iba a ver. ¿Sí? Cada año lo iba a ver. Cuando iban a la casa de Jehová a ofrecer el sacrificio a Jehová. Cada año. Y le llevaba una túnica. Lo dejó de veras. Dios se lo dio y ella se lo dio de regreso a Jehová. ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo Jesús? ¿Sabes quién fue ese niño? El profeta Samuel. Hermano, lo que Dios te da, dáselo otra vez a Dios. ¿Y sabes lo que Dios va a hacer? Dios te lo va a bendecir. ¿Sabes qué fue Samuel? Un gran profeta de Dios. ¡Qué hombre de Dios! Era Samuel que de niño oía la voz de Dios y fue con Elí. Habla, me llamaste. No era Elí, era Dios, que desde niño oyó la voz de Dios. Se le manifestó la palabra de Jehová. Lo que Dios te dé, dáselo a Dios y Dios será glorificado. ¿Sabes qué después le pasó a Ana? Después tuvo
5 hijos más. A su nombre. Aleluya. Dice la Biblia, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Le dio 1 a Jehová, y Dios le dio 5 más. 3 hijos y 2 hijas. Dale a Dios lo que tú le das a Dios, Dios te lo va a multiplicar con bendición. Cuando Dios te da es porque te va a pedir, decía alguien. Y cuando Dios te pide es porque te va a dar. Y cuando Dios te da es porque te va a pedir. A su nombre. Cuando Dios te da es porque te va a pedir. Y cuando Dios te pide es porque te va a dar. ¿Lo entendió? Dios le dio 5 hijos más, 3 hijos y 2 hijas. Y Samuel, profeta de Dios. ¿Qué tal, hermanos? Que Dios le hablaba, que oía la voz de Dios. Hermano, ¿pero cómo empezó esto? Orando. Hermano, pero te quiero hablar antes de terminar. Tú le puedes pedir a Dios muchas cosas y Dios te las va a dar, pero lo que debes de pedirle a Dios más es, ella le pedía que naciera un hijo, que tuviera un hijo, y lo que más le debes pedir es que Cristo nazca en ti y en mí. Que se vea Cristo. Mira, cuando una mujer está encinta se ve diferente, pero no se ve al niño. Cuando nace el niño se ve al niño. Oye, qué gozo trae un hijo, hermanos. Ahora, yo voy a decir esto con mucho respeto, hermanos. Hay parejas que Dios no les ha concedido tener hijos. Denle gracias a Dios, porque los tiempos que vienen, hermanos, son muy dolorosos. Y también te voy a decir con mucho respeto que los hijos dan mucho dolor también. Así que Dios, algunos, no todos, pero algunos sí. Pero lo que sea, Dios quiere que tú te conviertas en madre. ¿De quién? Cristo dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Tú sabes que Cristo llamó a sus discípulos sus hermanos? ¿Por qué nos llama hermanos el Señor? ¿Por qué nos llama hermanos? Porque alguien que me puede decir, alguien. ¿Por qué hermanos? Sí, pero ¿por qué nos llama hermanos? ¿Por qué hermanos? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y hagan la conexión. Él es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, y nosotros somos hijos chiquitos de Dios, entonces somos hermanos. Él es el Hijo unigénito, el primogénito, y nosotros somos hijos de Dios por medio de Cristo, somos hermanos. Entonces, lo entendemos. Y el Padre es el Padre. Por eso dijo Cristo cuando resucitó, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces entendemos, pero el Señor dijo, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Madre por qué? ¿Madre por qué? María tuvo el privilegio de ser madre de nuestro Señor Jesucristo, pero no, ¿madre por qué? Porque Cristo quiere nacer en tu vida. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir eso que Cristo quiere nacer en mi vida? Que Cristo se está formando en tu vida. Como cuando una mujer está embarazada, se está formando el bebé, se ve la mujer diferente, pero no se ve al niño, se ve diferente. Tiene muchos antojos. Ahí, hermanos. Tiene muchos antojos. Me acuerdo de mi esposa, le antojaba eso, no es que nomás sea la mujer que tiene antojos el que se me antoja eso, no, es que el niño le pide. Ay, se me antojan los frijoles, el niño necesita hierro, agárrala. Lleva a tu esposa a comer unos buenos frijoles a la charra. Ay, ay, ay. Ay, se me antojan unas espinacas, agárrala, necesita vitaminas el niño, hombre. Se me antoja ice cream, agárrala, necesita calcio el niño, hombre.
Y el cristiano que Cristo está formando tiene hambre. ¿Hambre de qué? Salmos. Quiere una tacita de salmos, sí, porque Cristo se está formando en tu vida. Quiere un plato de proverbios, sí, porque Cristo se está formando. Él es la sabiduría de Dios. Quiere un plato de evangelios, sí, porque Cristo se está formando para que conozcas el Maestro en los evangelios. Pero hay mujeres que comen comida chatarra y le hace mal al niño. Nace el niño todo pobrecito el niño. Pues sí, pues nomás se me la pasan comiendo pura chatarras y papitas y chetos y comida chatarra. Tienes que comer la palabra para que se forme Cristo. Pero después nace el niño y entonces ya no se ve la mujer diferente, se ve al niño. Tú y yo nos miramos diferentes. Esos aleluyas están raros. Yo creo que están medio locos, dice la gente. Esos aleluyas no hay. A mí me dijeron una vez: a ti como que te lavaron el cerebro, Denny. Le dije yo: no nomás el cerebro, me lavó mi alma y mi corazón también. Pero ¿sabes qué? Tiene que ser que Cristo nazca en ti y que se vea a Cristo. Mira, no te terminé de decir del hermano, el güerito. Se puso el hermano a decir: ¿se acuerda del güerito? Que empecé al principio, mira, hasta ahorita veo. Se fue la luz. Ay, este hermano, orando que venga la luz. Ay, como si nos fuéramos a morir, que no ven a la luz. Ay, nos esperamos 2 o 3 horas. Se puso a orar. Yo estaba ahí, hermanos. Dijo: Señor, si es tu voluntad, te pedimos, Padre, para tu gloria, que venga la luz, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Cuando dijo amén, ¡pum!, que viene la luz, hermanos. No te miento, ahí estaba yo. Estaba yo en la ciudad de Cairo, Georgia, hace algunos años. Atropellaron a una niña. Hermano, Dios oye tus oraciones. Aunque sea algo así que da luz. Hoy todos se quedaron con el ojo cuadrado cuando vino la luz. Y dijo el hermano: sí, hermanitos, todo lo que tenemos que hacer es clamar a Dios. No se enorgulleció. Ya ven, hermanos, es que yo tengo mucha fe. Yo soy el apóstol, obispo, licenciado, doctor. Yo tengo... No, era un hombre calmado y sencillo. Estaba yo en Cairo, Georgia, cerca de Tallahassee. Una velada de oración. Nunca se me va a olvidar, hermano. Atropellan. La niña se sale y la iglesia estaba a la orilla de una avenida. Hermanos, se sale la niña como de 4 años de edad, la niña, y la atropella un carro y la mata al instante. Está muerta ahí. 4 años, delgadita, flaquita, la niña, así chiquita, hermanos. Delgadita, finita. Tirada en el... Cuando estábamos en el culto dicen: ¡atropellaron a una niña! Hermanos, que se sale la iglesia. Llegaron al predicador, un hermano conocido mío, predicando solo. Y se salieron todos. Y yo también me salí, hermano. ¿Para qué te voy a decir que no? Yo también me salí. ¿Para qué te digo que no? Ya después el pobre predicador, de que después que se quedó predicándoles a las bancas, pues también él se salió. Y vimos ahí tirada en la calle una niña. La gente empezó a llorar, empezó a clamar, empezó a gritar: Señor, ayúdanos. Eran las 2 de la mañana. El límite de velocidad era 35 millas por hora. Pero venía una negrita manejando, yo no sé de qué nightclub, o de qué cantina, o de qué fiesta venía. Son muy fiesteros algunos en esas partes. Yo no creo que venía a 35, yo creo que venía a 40, 45, yo no sé. Y venía a las 2 de la mañana. ¿De dónde venía? De alguna fiesta, de algún nightclub, de dónde, quién sabe. No venía de una velada de oración. Porque si hubiera venido una velada de oración, le hubiera dicho: hermano, we're gonna pray, yeah. Ahí se quedaron ahí parados. Pero empezamos a orar, hermanos.
Y empezamos a orar. Muerta la niña. De repente, un hermano que estaba ahí le dice a la niña, se llamaba Elizabeth, y le dice, fíjate, le dice: Elizabeth, en el nombre de Jesucristo, regresa a tu cuerpo. Hermano, instantáneamente, no pasó un segundo, cuando la niña le hace ¡ah!, Dios la regresó a su cuerpo y volvió a vivir. Así, estaban llorando, había un escándalo tremendo. ¡Ah! Llorando, todo. Estaba muerta la niña, hermano. Todos estábamos haciendo mucho escándalo, orando, gritando. ¡Ah! Hermano, estábamos orando, yo estaba orando también. Y el hermano dice: Elizabeth, en el nombre de Jesucristo, regresa a tu cuerpo. Y la niña hizo ¡ah! Empezó a llorar. Cuando vino la ambulancia, después, unos minutos después, ¿qué creen que pasó? Pues el Señor les había ganado. El Señor les ganó, Cristo vino primero. Se la llevaron como quiera, porque el golpe fue muy fuerte, que hasta se le quebró una pierna, creo. Pero ya iba viva. Cuando yo entré a la iglesia, me dice una hermana: hermano, tuve un sueño anoche. ¿Qué pasó, hermana? Soñé que estábamos en una vigilia de oración, así en el sueño, y que mataban a uno de nuestros hijos, de los niños. ¿Y qué más? Fue todo. Dije: bueno, hermana, Dios le mostró lo que pasó. Pero lo que ella no vio es que Dios la volvía a la vida. Pero Dios la volvió a la vida. O sea, Dios le mostró que la mataban. Pero cuando el pueblo clamó, Dios la volvió a la vida. Dios oye tu oración. No temas, hermano. Vente a la casa de Dios. Honra la casa de Dios. Mira, el diablo te dirá: ¿qué vas a hacer el domingo? Mira, ¿para qué vas a la iglesia? Vente a la casa de Dios. Honra a Dios y Dios te va a honrar. Sé serio. Cuando le pidas algo a Dios, ¿para qué se lo vas a pedir? No se lo pidas para tus propios deleites. Señor, ayúdame a seguirte, a servirte. Y sobre todo, Señor, ayúdame que Cristo nazca en mí. Que la gente no vea a mí, que la gente no vea a Daniel, a Pancho, a María, a Francisco, no, que vea a Cristo en tu vida. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios.